Pitubona y Catujanguay lo disfruta completo perroñón, perrevista ñi maña jave y jaro compartí, oñón dive pa, mi comentario, mi baero ye pues amonguetaba, orero gape. Ruyerire en debe, perdona mina, orere envía po baicueja, ore putuba mina, corroño rupibe, ro mejorajan. Dera Jesucristo, romo guajesen debe coñen boejera, pero taupeya. Muy bien. Ya dejan huella ñepurume co este día. Ya disfrutata PTI discurso ñaja roy tereiva, ¿eh? Ñajenduta P debut, o meta ñandebe ñan hermano Juan Infran, así que seguramente ya pues acá se ponayupe. Jae como sacata ñandebe el discurso. Pa ella pa de y cature y qua nere nondera, pero ya pues acá, Juan. Conocer el futuro es muy beneficioso y sin darnos cuenta lo hacemos constantemente. Siempre nos estamos preguntando sobre el futuro, en lo cotidiano, sin irnos tan lejos, como por ejemplo, qué tiempo vamos a tener este fin de semana para saber si vamos a hacer algún arreglo al aire libre, nos vamos a juntar con amigos, o por ejemplo, nos mantenemos al tanto del futuro en lo económico, por ejemplo, saber si va a subir, van a bajar los precios, la inflación, y respecto a eso vamos a tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo les dijera con toda la seguridad del mundo de que el mes que viene van a estallar los precios como nunca en la historia? Va a haber una suba de precios que no se puede creer. Y seguramente usted esté haciendo movimientos económicos quizás para comprar cosas, alimentos, antes de que se suban los precios, ¿no es cierto? ¿O qué pasa si mañana mismo yo le aseguro a usted de que a las 5 de la tarde va a caer una granizada que no va a dejar auto con vidrio? Y seguramente no creo que ninguno de ustedes esté andando con el auto a las 5 de la tarde mañana, ¿no es cierto? Bueno, nos damos cuenta, entonces damos por hecho de que para que nos sirva de algo a nosotros conocer el futuro, es muy importante empezar a actuar en la manera como si supiéramos el futuro. Entonces nos queda claro de que para que sirva conocer el futuro hay que estar dispuesto a tomar decisiones de acuerdo con este conocimiento que nosotros tenemos. Acompáñenme por favor a leer el siguiente texto en la Biblia de Isaías, capítulo 42, versículo 9. Isaías, capítulo 42, versículo 9. Allí dice lo siguiente. Miren, las primeras cosas ya han sucedido. Ahora les anuncio cosas nuevas. Antes de que empiecen a ocurrir, se las revelo a ustedes. Jehová en su palabra nos asegura a nosotros de que nos ha revelado cosas que todavía no han sucedido. Jehová, hermanos, nos ha revelado el futuro. Y no que mañana va a granizar, nos ha revelado el futuro de este sistema de cosas, de cuándo llegará a su fin. ¿Me acompañan a analizarlo? Bueno, en el capítulo 2 de Daniel encontramos una profecía muy interesante que habla sobre el futuro. Esta profecía se escribió hace aproximadamente unos 2600 años. Y en ese momento Babilonia era el imperio con supremacía mundial en el mundo. El cumplimiento de esta profecía afectó mucho a las personas o a los siervos de Dios de ese momento y nos está afectando mucho a nosotros hoy. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor? Él estaba durmiendo y vio un sueño, y en ese sueño observó una estatua que acababa siendo destruida. Esta estatua era enorme, entonces se levantó desesperado el rey, queriendo saber qué fue esto que soñó. Entonces llamó a sacerdotes magos, hechiceros, adivinos sabios y les pidió que por favor le revelaran esta información. Y ellos dijeron que era imposible. Y si nos lo ponemos a pensar, es cierto.
¿Qué persona tiene la capacidad de poder revelarle información a otra sin que se lo haya dicho? Y mucho menos, ¿quién puede darle el significado de un sueño? Pero tenían mucha razón estos hechiceros sabios. Sin embargo, el rey Nabucodonosor se enfureció porque nadie podría revelarle este sueño. Entonces dio la orden de matar a todos, a los sabios, hechiceros, adivinos, sacerdotes magos, y entre ellos se encontraba el siervo de Jehová, Daniel. ¿Qué dicen? ¿Fue misericordioso Jehová con Daniel? ¿Lo ayudó ante esta situación difícil que dependía su vida? Bueno, acompáñenme a leer otro texto, el capítulo 2 de Daniel, versículo 16 al 19. Y por favor, manténganlo abierto en el capítulo 2 de Daniel porque va a ser el que vamos a estar analizando durante toda esta conferencia. Daniel, capítulo 2, versículos 16 al 19. Allí dice: Así que Daniel fue y le pidió al rey que le concediera tiempo para revelarle la interpretación. Después, Daniel se fue a su casa y les contó lo que pasaba a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Les pidió que le suplicaran misericordia al Dios del cielo en cuanto a ese secreto, para que ni Daniel ni sus compañeros fueran exterminados con los demás sabios de Babilonia. Y fíjense lo que dice este versículo. Entonces, durante la noche, se le reveló el secreto a Daniel en una visión. De modo que Daniel alabó al Dios del cielo. Dios fue muy misericordioso y ayudó a Daniel en esta situación tan complicada como podemos ver. Pero ahora nos surge una pregunta a nosotros. ¿Qué fue esto tan impactante que soñó el rey? ¿No es cierto? Bueno, acompáñenme nuevamente el capítulo 2, pero el versículo 31 en adelante, y observemos la primera imagen. Mientras tanto, Daniel, capítulo 2, versículos 31 en adelante. Dice lo siguiente: Tú, oh rey, estabas mirando y entonces viste una estatua enorme. Esta estatua que era inmensa y extremadamente brillante. Estaba de pie enfrente de ti y tenía un aspecto aterrador. La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de cobre. Sus piernas de hierro. Y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras mirabas, se cortó una piedra, aunque no con manos humanas. Y ésta golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo añicos. Entonces el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro fueron hechos añicos todos juntos y pasaron a ser como la paja de la era en el verano. Y el viento se los llevó para que no quedara ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Así que, como lo vimos, es una imagen muy impactante la que vio este rey. Imagínese cerrar los ojos y en un sueño ver a una estatua enorme, con un aspecto aterrador, como lo decía, ¿no es cierto? Esto fue lo que Daniel le dijo al rey. ¿Qué fue lo que soñó? Ahora pasó a darle la interpretación del mismo. Y en el versículo 36 al 38, Jehová nos revela a nosotros de que el rey Nabucodonosor representa la cabeza de oro. Luego, en el versículo 39 podemos ver que dice: pero después de ti surgirá un reino inferior a ti, y después un tercer reino, y así sucesivamente. Podemos ver que en esta profecía Jehová decide revelarnos el futuro a nosotros, o por lo menos el futuro en ese momento. Veamos cómo continúa. Recordemos primeramente la magnitud de lo que fue esta potencia. Estamos hablando de Babilonia la Grande, que en su momento fue la ciudad más grande de toda la Mesopotamia. Pero en la Biblia decía de que luego iba a surgir otro reino, y así fue.
La noche del 5 al 3 de octubre del año 539 a.C., el imperio medo-persa conquista a Babilonia, convirtiéndose así el imperio de la supremacía mundial. Y este resultó ser el pecho y los brazos de plata. Algo ilógico para las personas de ese momento, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando que era la capital del mundo, Babilonia la Grande, era imposible de que sea conquistada. Sin embargo, así fue, porque lo dictó la profecía. Esta fue conquistada por Darío, el Medo, el cual se convierte en el gobernante de Babilonia, conquistada en este tiempo. Pero hay algo muy impresionante en medio de todo esto. Acompáñeme a abrir la Biblia en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Y primeramente vamos a ver el versículo 1 para ver el contexto de qué se trataba este capítulo y luego el 17. Isaías 13:1. Dice, esta es una declaración contra Babilonia que Isaías, hijo de Amós, vio en una visión. Y ahora vamos al versículo 17. Dice, voy a mandar contra ellos a los medos, para quienes la plata no vale nada y a quienes no les entusiasma el oro. Isaías, hermanos, escribió este texto 200 años antes de que sucediera la conquista a Babilonia. Y no solamente predijo que esto iba a suceder, de que Babilonia iba a caer, sino también en manos de quién. Habla de los medos. Es realmente impresionante, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué se utiliza la plata para representar este reino, siendo inferior a la cabeza de oro, que fue Babilonia? Bueno, esto no quiere decir de que el reino haya sido inferior literalmente. Quiere decir de que no tuvo la distinción o la participación en el reino de Jehová. A diferencia de Babilonia, que tuvo la oportunidad de destruir Judá, que era en su momento el reino de Dios. Así que vemos que no habla de una manera literal. Durante este periodo de tiempo, Darío, junto al Ciro el Persa, estuvieron liderando o gobernando el imperio medo-persa. Ellos representaban el pecho y los brazos de plata, y también así representa la larga extensión que se prolongó del linaje de reyes por más de 200 años. Se cree también que Ciro murió en el año 530 a.C. y aproximadamente le sucedieron 12 reyes del trono del imperio persa. Pero sin embargo, únicamente dos tuvieron la oportunidad de participar en el reino de Jehová. Y este fue Darío primero y Artajerjes primero. Y aquí vemos también por qué fue inferior al oro. De 12, únicamente dos tuvieron participación. Pero, sin embargo, a pesar de esta larga prosperidad que tuvieron ellos, lo impensable vuelve a suceder. En el año 331 a.C., el imperio persa sufre una repentina derrota en manos de Alejandro Magno, terminando así con la sección de plata del sueño del rey Nabucodonosor, poniéndose así como nueva potencia al imperio de Grecia. Si tienen abierto todavía el capítulo 2, si no les voy a pedir que lo dejen abierto nuevamente. Capítulo 2, versículo 39. Capítulo 2, versículo 39 y vamos a ver la parte B. Allí dice, luego surgió un tercer reino, uno de cobre, que gobernará toda la tierra. Como verán, este imperio cuenta la Biblia en la profecía de que iba a gobernar toda la tierra, pero ¿lo confirman esto los hechos históricos? Bueno, Alejandro III, en su ambición, cuando tiene 20 años, emprende una campaña de conquista que se esparce por muchas partes de la tierra. Y y en virtud de todas estas conquistas y logros en las guerras, se lo conoce como Alejandro Magno, que en el 331
a la perfección. Y es el imperio que derrotó a Grecia cuando era potencia. Estamos hablando del Imperio Romano. Roma trituró y destrozó a Grecia en su momento, y de hecho todos lo conocemos, sabemos de que Roma es uno de los imperios o reinos más violentos y sanguinarios que existieron. Con tan solo nos damos una idea cuando pensamos en el entretenimiento que ellos tenían. Conocemos todos la existencia de los coliseos romanos, de que allí ya el pueblo romano se alimentaba con una violencia que ya luego se veía reflejada en la manera de gobernar, ¿no es cierto? Y por sobre todas las cosas, no tuvo nada de respeto con Dios, no tuvo nada de respeto con Jehová. Y lo sabemos todos, ¿no es cierto? En el año 33 los romanos hicieron que Jesús muriera en un madero de tormento. Intentó aplastar el cristianismo. Hicieron que se persiguieran a los discípulos de Jesús hasta la muerte. Hicieron que caiga Jerusalén y destruyeran su templo en el año 70. Entonces vemos que realmente no tuvo nada de respeto con Jehová. Podemos decir con razón que la Biblia lo llama como el reino que tritura y destroza. ¿Y qué mejor manera de representarlo con un metal fuerte y filoso como el hierro? Por ahora es cuestión de ponernos a razonar y a ver de nuevo qué estuvimos analizando. Primeramente, aprendimos de que tenemos un Dios muy amoroso. ¿Por qué? Porque como dice Isaías 42:9, Él decidió revelarnos información antes de que suceda. Él decidió darnos a nosotros ese regalo. Luego estuvimos aprendiendo históricamente que Nabucodonosor, según la profecía de Daniel, era la cabeza de oro y representaba Babilonia la Grande. Luego le sigue el gran imperio medo-persa, el cual era representado siendo el pecho y los brazos de plata. También por la larga extensión del linaje de reyes, que sin embargo eso no pudo evitar de que surja el siguiente, Grecia, que es representado siendo el vientre y los muslos de cobre. Y acercándonos al final, el que estuvimos analizando hasta recién, el más violento, que era el Imperio Romano. Y llegamos a la parte final de esta profecía, y a su vez a la parte histórica que nos está afectando hoy a nosotros. Leamos el versículo 41 y luego el 43. Daniel capítulo 2, versículo 41 y luego el 43. Allí dice, y tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y en el versículo 43 dice, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo, pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Como leímos, la profecía cuenta de que este reino iba a estar dividido. Y según todo lo que estuvimos analizando, vimos el imperio babilónico, medo-persa, griego, romano. ¿Alguno de ellos está tan dividido como hoy lo está nuestro mundo? Nosotros tenemos muy presente, nosotros sabemos de que hoy estamos en la era de la globalización. Hoy nos encontramos todos más conectados que nunca. Sin embargo, ¿no es cierto que nos encontramos divididos como nunca? Como verán, hermanos, amigos, esta profecía se cumple al pie de la letra. Tal como lo dice, no se mantendrán unidos, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Pero ahora nos surge una pregunta. Como vimos, todos los imperios toda la estatua que la estuvimos analizando, cada metal representaba un imperio. ¿Cuál es el imperio representado con la mezcla del barro y el hierro? Bueno, una de las potencias más influyentes del mundo que surge luego de Roma es Gran Bretaña, que se encontraba en un gran proceso de conquista, generando colonias por muchísimas partes del mundo. Y una de las más fuertes colonias que conocemos hasta hoy es la que se encontraba en América del Norte, que luego de un cierto determinado tiempo, en 1776,
se dependiza de Gran Bretaña y lo conocemos nuevamente como Estados Unidos. A pesar de que ante esta revolución, claramente, porque hubo una revolución violenta y sanguinaria para independizarse Estados Unidos de Gran Bretaña, se volvieron enemigos. Pero, sin embargo, algo impensado vuelve a suceder nuevamente. En 1914, buscando tanto la guerra como la paz, se vuelven a aliar. Y esta alianza la empezamos a conocer como la alianza llamada angloamericana, la que se transforma ahora en la nueva potencia mundial. Todo lo que vimos hasta ahora se está cumpliendo. Y lo podemos ver con nuestros propios ojos. Si nos fijamos nuevamente en lo que dice el versículo 43 del capítulo 2, dice, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo. En la antigüedad era algo impensable que vaya a suceder, de que un rey, el rey de un imperio se rebaja a estar con los ciudadanos del pueblo, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy lo vemos más que nunca, vemos cómo los políticos, gobernantes, presidentes se mezclan con los civiles, con las personas para buscar apoyo, para buscar aprobación. Realmente esta profecía es muy sorprendente, ¿no es cierto? Pero veamos ahora lo que dice los versículos 44 y 45 y prestemos atención en la siguiente y última parte de la profecía de Daniel. Versículos capítulo 2, versículos 44 y 45. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará en manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos. Este reino, este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos. Y será el único que permanecerá para siempre. Tal como viste que pasaba cuando se cortó una piedra de la montaña, aunque no con manos humanas, y la piedra hizo añicos el hierro, el cobre, el barro, la plata y el oro. El gran Dios le ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es digna de confianza. Es muy impresionante, ¿cierto? La parte final de esta profecía. La montaña primeramente representa a la soberanía universal de Dios y la piedra representa la llegada del reino mesiánico, el reino de Jesucristo, el Mesías. Todo lo que estuvimos viendo nos deja más que claro lo impresionante que fue esta profecía, ¿no es cierto? Y es casualidad que en el versículo 34 diga que la piedra va a golpear directo a los pies de hierro y de barro, que según lo que estuvimos viendo era el momento que nos toca en la historia. Todo lo que estuvimos viendo nos deja más que claro de que nada de este sueño está dado al azar o es casualidad. El que se haya cumplido gran parte del capítulo 2 de la profecía de Daniel nos da la seguridad y tranquilidad a nosotros de que esto va a terminar de cumplirse, de que va a terminar de suceder. Ya se cumplió el cometido de este discurso. Hoy usted sabe el futuro. Pero volvamos al principio un poco. Si usted sabe de que mañana a las 5 de la tarde va a granizar históricamente, ¿va a andar con el auto a las 5 de la tarde? Hay que demostrar de que tenemos fe en las promesas de Jehová. Volvemos a repetir nuevamente el principio. Para que nos sirva de algo a nosotros conocer el futuro, tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones de acuerdo con esto que nosotros sabemos. Tenemos que demostrar con nuestras acciones que nosotros conocemos el futuro. Estamos seguros de que vivir bajo el reino de Dios va a ser magnífico y vamos a poder disfrutar de goce, cosa que en este mundo no encontramos, ser felices. Gracias a las leyes perfectas, la humanidad va a vivir en paz. Y si nos ponemos a analizar la Biblia, podemos ver la manera de pensar de Jehová y ver cómo Él nos demuestra que vamos a tener un futuro alentador, ¿no es cierto? La Biblia claramente lo dice. En lugar de hambre y desnutrición
abundancia de alimentos, como dice en el Salmo 72. Como dice en Isaías 33:24, vamos a tener salud perfecta. En Isaías 65:21 y 22 dice, construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. Cada uno va a poder tener un hogar, cada uno va a poder disfrutar de la gratificación y el fruto de su trabajo. Y acompáñenme a leer, hermanos, una de las profecías más impactantes que nos asegura y promete a nosotros Jehová. Esta la conocemos muchos y es Apocalipsis 21:3 y 4. Apocalipsis 21:3 y 4. Dice, luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estarán con ellos. Y presten atención a lo que dice el versículo 4. Y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Hasta nuestro peor enemigo hemos visto que pasaron un montonazo de reyes, un montonazo de presidentes, políticos, imperios. Sin embargo, nadie ha descubierto la cura a nuestra peor enfermedad, la muerte. Jehová nos promete en Apocalipsis 21:3 y 4 de que va a dejar de existir nuestro peor enemigo. Es hoy el momento de que nosotros tenemos que demostrar con nuestras acciones de que creemos en el reino de Dios y lo apoyamos. Gracias a nuestro amoroso Dios hoy disfrutamos de muchísimas cosas, pero principalmente tener un rumbo en un mundo desequilibrado y que sin Él no tendríamos sentido, no tendría sentido nuestra existencia, ¿no es cierto? Es tan amoroso que no solamente nos dio todo lo que podemos ver, la creación, nos dio una esperanza, una segunda oportunidad para que nosotros podamos seguir disfrutando de todo esto y más que no pudimos conocer todavía. Y para esto no solo necesitamos tener fe, que es creer en algo que no vemos. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros podemos palpar el tiempo y la llegada del fin. ¿Accionaremos de acuerdo con esto que sabemos? Depende plenamente de nosotros, pero podemos estar seguros que nosotros hoy conocemos el futuro. Bueno, ya Ecuador español, pe, un auspicioso debut, ¿verdad? Lo hemos disfrutado. Excelente, Juan, ¿eh? Y por ahí te leí de discurso, a co-discurso añetejape de Emombarete, Oreyeroviaque y Catuya y Coape Futuro, la Biblia Rupibe. Muchas gracias, Juani, ¿eh? Coanga, ya satape segunda reunión con este día peguana, hermano Fabián Caballero, muesacata ñandebe, pe revista ñemañaja. Promocrae, queridos hermanos, y Catúa Bebé, Ñañembo Umi, Japeisa ya preparada peñan de pura hey, o moñepenuta va artículo. Pura hey 96 geraba, Ñamon baeña de yara ñe, peten y tesoro isha. Hoy va basado en Proverbios capítulo 2 versículo 1.
Muy bien. Cosemana peña analizar artículo 25. Haya seita ña analizar parte 2, cuaco artículo y pongo la semana pasada. Umimba ña aprendeba, jacob iba de cuevi, o manon mi. Basado en Génesis 49:28, cada uno pea de sí, a según la olla pova de cue. Jambaepa ña aprendeta, cuaco artículo pe. Bueno, cuartículo pe ya se tamba, epa Jacob iba de cue, umi 8, y ta ira pe de cue. Hamba epa y catuña aprende cada uno, güey. Así que ya me entero, betea, queridos hermanos invitados, ya participas ahora y en el comentario Rupide. Y en el hermano Elías Jiménez o Moñe Ponutañan debe la lectura. Párrafo uno ya eso está. Jacob onduatupaite itagurakuérape iyerere ha'ekuéra ojapysáka porã itúva ijedamíva he'ívare cada unope. Pe artículo ohasava'ekuépe jahechakuri mba'épa Jacob he'íva'ekue itadura Rubén, Simeón, Leví ha Judápe. Pero Jacob ne'írã gueteri oñe'ẽ umi otro 8 itadurape. Mba'épa oiméne he'íta chupekuéra? Katuete enterovévante oikuaaséne ha'e upéva. Jahechamína ko'ág̃a mba'épa ikatu ña aprendéla Jacob he'íva'ekuégui ko'ã itadýrape Zabulón, Isacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José ha Benjamín. Párrafo uno. Heiñan deben va. España analizata cu artículo, pe. Karen, por favor. Yahashata Ambaepa Ikatuña Aprende, Ibaekue Jacob Itagra Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neptalí, José, a Benjamín. Peisaite, muy bien. Va detalles ellos que hayan debe penota. Eh, Lili, por favor. Mi primer Itaíra, Rubén, Simeón, Halevija, Judá, Omoe de la orden Onaceja, Huellas y Cuay, pero con Nahaniri. Peisaite, muy bien. Así que, niña peruta, y analiza entonces Zabulón. Ya leeta primeramente texto de Génesis 49:13. Haupe y la párrafo. Zabulón oikotamar ydýpe, umi barcokuéra oñembojahápe. Peiterritorio mombyryvéva opytáta Sidón gotyo. Jacob he'íva'ekue Zabulón familiare oikotahápe mar ydýpe norte gotyo tierra prometidape. Ohasa rire más de 200 años ha'ekuéra o recibípe herencia oñeprometeva'ekue chupekuéra ha ijutykuéra opytáva'ekue mar de Galilea ha mar Mediterráneo ypýpe. Ikatu jae Zabulón familiare heta mba'ére ikatu hag̃uie ovy'a porque ha'ekuéra ndoikóiramo jepe pe mar costaitepe. Oĩva'ekue hikuái mokõi mar ypýpe upévare ifácilta kuri chupekuéra ojapo hag̃ua negocio. Oiméne upévare voi Moisés he'íva'ekue. Evy'ákena Zabulón rese jave. Párrafo 2. Por de Baepa Jacob he iba cue Zabulón pe hambaisha paupeba oñe cumpli. Y que tú ya comentaba ahí per recuadro, Mauricio. Jacob he'ivaikue Zabulón. Familiares oikotaha pemar ypýpe norte gotyo pe tierra prometida pe Muy bien, hambaisha oñe cumpli. Ismael. Después de 200 años lleva, onde cumplió Pea Josué, 19:10 al 17 de acá, Saulono y Coa Cuepe Mar, de Aguilera a Mar, y Terrano y Pipe, Norte Abrupto. Peisaite.
Segundo Deuteronomio 33:18, va a detalle o ya agregado, Pepe. Va eres y que tú ya refería, ve. Diana, por favor. Diana. O Pepe ñande a que na Salomón de ya ve. Va erepa porque el lugar pe jape y cuay el oreco y pepe salida ya vamos a negocio mi barco de guare. Entonces, catuete hija fuera ahorita bien económicamente con Beisaite, muy bien, excelente. Va para que tú ya aprendió Paco Amba, Ewi. Esa meta upeo al siguiente párrafo. Párrafo 3. Baepa y catuña aprende. Siempre oíta algo y catúa, yanemobudata jae balañane situación tera, peluar ya y coja. Pero ya se hija ya bla, yañe contentama, baera umin bae yarecóbare. Pero saplante, da hasadiete, ña pensame me hawa, umin bae, da yu u plutu ibare, ñamon baeran we umin bae pora yahuerecoa. Upeare jaeva la situación. Ne mandua que na umin bae pora rehuerecóbare ja edifruta umiba. Párrafo 3. Imba epaika tú ñane putin o yabu ahawa. Umimba ella huere cobre. Gustavo. Gustavo Jiménez. Ñañe contentado más era un ya recordes, ya se dijeron ya allá. Pero sabe antes das así tenía pensarme me han un mimba ella da ya huputu yore. Ñamo ba eran we un mimba pona ya recoma ore. Bella. Humberto. O párrafo, pe, pues cañandeja, ñantendé, va esta veces hay gente de muchos recursos, pero tiene una familia infeliz. ¿Eh? Doy hay, porque siempre la abundancia anda ahí sinónimo de que no ñe contenta y la orecobare. Jopeare, inclusive ñandé yeikuá, mucha familia de bajos recursos, pero sin embargo, hoy hay cuay, porque la felicidad no depende umiohuerecobawi, sino que hoy contento umimba euhuerecoare, jape sharupibe, añete jape, oñi contenta. Bella, muy bien. Sí, hermana Juri. Y cuando está puesto aquí Gálatas 6:4, porque nos anima a no compararnos. No es bueno compararse con los hermanos, con otras personas. Y cada uno de nosotros tenemos un don que Jehová nos ha dado. Entonces, qué lindo que podamos ponerlo en práctica y a favor de nuestros hermanos, ¿no? Así que esa es la manera de disfrutar de lo que tenemos y no concentrarnos en lo que no tenemos. Eso, excelente. Muy bien. Lili, por favor. Salmos 16:6, hei que hei añete jape abu aiterei she herencia rejebe. Justamente un versículo anterior, con salmistas hei hinakuri peiño herencia a Jehová, ¿no? Así que ñandea de ahí, no importa y la ñane circunstancia, sino que ya ahí ya no tenía amistad fuerte Jehová dive upeba la ñane babu ataba. UP6. Por la lección, os ya vayan de coaco. Primer punto. Y esta papaña aprende de Isacar. Párrafo 4. Y sacar gatu hina pti burro imbareteba, ja oñenova oplutu hawa mocoiba y carga regebe. Jae ohishakuata pe lugar oikohai por ajá. Jape udu y por ajá vei. Jae oñemongara peta oyehupi hawa hiari carga. Ja ombapo pohui tapeti esclavoisha. Jacob o felicitaba de cuei sacarpe ombapo pohui jawere. Jaeje iba ekue y sacar oyowahape de animal imbarate tebape y katua ueraja carga y pojuiba. Abei Jacob he iba ekue y sacar o recibita jape te ibu y por ahí tere iba, jaupe shaite o ikokuri. Y sacar familiarepe
Oñeme PTI dudo producí por Intereiva ocultaba per Río Jordán Costape. Catueteningo jaecuera ombapo pojoine dae oñangareko jawa y yubile pero abei oipultubo jawa otrope. Por ejemplo, pejuez Barak, ape profetiza Débora, oyerureba ekue un israelita pe ojo jawa oñorariro hikwai sisara contrape. Upero Isaacar, tribua, no hay problema y curio jojawa oipultubo chupecuera. Handa jai uperonte jaecuera ojoba oñorairo oipultubo jawa otrope. Párrafo 4. Oporando en Baepa Jacob he Ibacue y sacarpe Hamba Eisha Paupe Oñe cumplir. Nuevamente, que tú ya en cuenta per recuadro, a ver. Sí, hermana. Sí, Jacob felicitó a Isaac por su duro trabajo y predijo que Isaac viviera en una tierra agradable, productiva y fértil. Eso, muy bien, excelente. Ismael. Onde cumplia ya Upaina jueces 5:15, a primera Reyes 4, 1:7 y sacaron va apoyo yo pude que pueblo oreja va era porque y tú hay que supe o felicitar que supe iba que y sacaron yo guape ti animal imbaretepe y que tu jape uraja mi carga coge. Bella, excelente. Vais a pedir el último jueces 5:15, Primero Reyes capítulo 4. Si en el último ya entendés a eh, el cumplimiento, ¿veis? Vale, y coa. Humberto. Apeo yo Hishaka Kuañandeben, Baishapa Juez Baraja profetiza Débora, o Yure no Haré, o Pipino Jawa Peguerra, Coaco Tribu, o apoyar su becuera, o seja, o disfrutar Peape Victoria Vijicuay. Bella, excelente, muy bien. Va elección para nos con güey. Ya esa mieta veí con AP, párrafo 5. Baepa y Catuña aprende. Jehová omombae terei ojeya yabe, ñamba apo yeyo plha y servicio pe omombae hawai shabei, ulmai sacar familiarepe. Ña pensamiento en aumiña ne hermano, oñe hamba y tebare, oñangareco hawape congregaciore. Koa ñan hermano, dajai ku ojoba guerra jape. Pero jaicuera sí, omba apo yeyo o protege hawa Jehová pueblo pe, porque oinje tamba y catúa, ora jabai, hermano puerape. Jaecuera, Jaecuera ningo oñejan baiteo o prepara ja oyapu mi discurso omocliren ja omombare tetaba entero bebape congregación pe. Párrafo 5. O por de va erepa ñamba apoyo yo pubaena. ¿Ubaldo? Ya llama que otro párrafo para y sacar más ya para el putingo que jefa pues hay marete pe burro ya hey coape oye de anciano cuera na hey lleva mucho ya burro ya pero no voy a ver guerra jape pero oye ja hoy putingo hermano cuera veo que ya coaco tiempo pe entero y cote jaja anciano cuera preparado mi discurso entero emana en hermano cuera pe tu shei te digo putingo jape ya o ya boja huella esa cara de Dice muy bien. Va en el último un texto iba citado a Pepe. 1 Timoteo 3:1, 1 Corintios capítulo 5, Judas 17 al 23. Va ideo me añade con a texto de lo que implica el trabajo de yo o ya puedo con hermano. Hermana Juri.
Claro, están necesitados estos textos porque pasan cosas tan feas, tan fuertes, em, que se pueden infiltrar en la congregación. Entonces, ¿qué hacen nuestros hermanos, los ancianos de la congregación? Cuidan, nos cuidan a través de consejos, contándonos cuál es el pensamiento de Jehová, cuáles son las cosas que Jehová odia, y eso nos hace sentir protegidos. Por eso es necesario que los valoremos y los respetemos. Ahí está, muchas gracias. Luis, por favor. Sí, yo Gustape que iba allí Génesis 49:15, ¿no? Dice, Oñe Mongarapé, oye Jupijanua, Hiari, carga, ¿no? Así que, peas yo acá por ahí que pea PTI trabajo y pojiva, ¿no? Andas ahí umi cuimbae cuera pentehuana, ¿no? Si no veis la tembireco cuera veis, ¿no? Porque jai cuera hoy pitubo vara y mena y catujanguaisha o yapo co trabajo, ¿no? Así que Jehová añete jape o valorá ja catueteñan de avein. Pedís y poná Luis la detalle. Upevare viñanemo kine ella ya pues primera Timoteo capítulo 5 versículo 17. Aisha hermanore. ¿A qué nos anima? Ismael. UPP osaka pañanda ya en basiteba escuelas o párrafo ahí oye comentamos a veces ko ute mi un pa apoyo yo puedo es agua ñande ya la ñere ha por un bo es agua siempre ya agradezco escuelas ya felicitaciones comienza no escuela vete mi apoyo pues que es hasa Judá Judá upa parte osaka en parte que va apoyo yo pues y que va peruana a osaka vamos a es hermana claro que todo avanza o por una congreso. Peisaite, ¿eh? Muy bien. Así que tenéis lección y por abajo ya vayan de ABI. Cuaco segundo ejemplo. Ya está, pues siguiente, Taira, Dan. Jaén ningo peteín boy o iba tape costape. Peteín boy jatimbaba o iba tape orishape. Ojasacuevo umika bayú. Jae oisu chupecuera. Y pltape ja upevare umika bayú ariwa. Joa obadubaite. Ye. Catu ajarota Jehovape. Porque yui o ujina pe salvación. Jacob que iba de Cuedán. O yo teín boy o atacabape. Umi animal tuya bebape yui. Por ejemplo, umi caballo oyepurúa pe guerrará. Umi iba dan triupe y pluaguazú baecueja oijicuay preparado o atacaja huansha Israel enemigo cuerape. O viaja allá jicuay pe tierra prometida pe. Pe tribu de Dan o jomi baerape pueblo para pulcuepe o protegeja huachupe cuera. Upeore jaecuera o semi baera último umi israelita o vaya ve otro lugar pe. Umi israelita daikatui baecueo ya entero baeo yapo adan tribúa porque jaecuera siempre ojo último ite. Pero pe asignación eguereco adan tribu importante tere iba ecue. Párrafo 6, soporando. Vaya asignación po me evacue dan tribupe. Oye me evacue dan tribupe. Sí, por favor, cara hermana. Sí, esta tribu estaba dispuesta a enfrentar a los enemigos de Israel, y ellos iban, cuando entraban a la tierra prometida, ellos iban últimos en la retaguardia. Entonces los demás no veían lo que ellos hacían, pero era muy importante para que estén todos protegidos. Eso, muy bien. Justin. Esto nos deja una hermosa lección que es nadie, o tal vez no todo el pueblo sabía lo que ellos estaban haciendo. Esto nos enseña, si lo llevamos a hoy en día, que no tiene por qué los hermanos hacer lo que nosotros hacemos, sino que tenemos que hacer lo que Jehová espera de nosotros. Eso, muy bien. Vamos a ampliar un poquito más en el párrafo 7. Baepa y catuña aprende. Erecoma pa araepe te asignación ñandujape ababe doje shaija la reya poa.
Ikatu oime remopotirae salón tera ella po pepe mantenimiento. Ikatu oime abei ella ofrecerae en Baapo Hanwa de voluntario asamblea jape tera re ella po otro trabajo. Oimero upeya y por interei hina la re ella poa. Ne mandua que na Jehová ojeyaja omomba tereijau entero mbae re ella poa yupewana. Colte Jehová omombaen de servicio ojellabore yapoja, upeba rejaihu yupe, handajai, reye shaukasewi otrope. Párrafo 7. En Baishapa ya hará entero asignación. Yahuarecoba Jehová servicio. Pe. ¿Lorena? Se usted tiricua coparte porque coape heiko ute Jehová omomba en de servicio. Pues ella ore ya boja upe vareja y jugo y chupe. Anda ja ere ye shauka otro pe coape ya va poner trei que esta asignación pejina y catuñan de ella yo ofrece, pero ya me van agradecido a Jehová porque ja ejina los echaba de trabajo y pone te va. ¿Dice Lorena? No hay ahí. ¿Ubaldo? Añete jape ñanemo que ya estaba con a Tembiapo y Catuba ya pues en Salón del Reino de la Jehová organizaciones jape porque jatebe siempre tiene trabajo añete jape na iban va pero no peixe Jehová en donde pe tu sei de imba se mandó a Najiarei a los yo seco ya de capacitación de acomodadores para asamblea ha umi instrucción oñe me ea ni importante terei porque va ese tepe bepa Jehová o instruína ñane instruí que todo así ña en co y pueblo re. Entonces tu shei tereima es Jehová pengona vea. ¿José? José, a ver. No. A diferencia mundo pewa, la gente yeshuka se. Sin embargo, Jehová, o esa, haweren ba, esa pañan ba, pohinya ya tu shamba imagina. Na te cote entro de teo shamba, esa panderen ba apohina, sino ekwa ponahinan den ba, esa palan de servicio Jehová en ondepe. Pe a la heisera. Dice, vaya en el último paupe punto, pe. Jesús se iba a Mateo capítulo 6, pe. Algo ya vigilaban ayer con a UPP. ¿En cuenta, Mario? Claro, las instrucciones de Jesús, ¿no? Que si hacían, tratamos de hacer algo para que los demás vean, que vean que quizás nos consideren que somos importantes, no vamos a recibir ninguna recompensa de Jehová, dice. Por eso dice, si le das ayuda a un necesitado, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Así que bueno, si ayudamos a las personas o sin tratar de demostrar lo que estamos haciendo, lo hacemos en secreto, con humildad, dice Jehová nos pagará. Ahí está. Muy bien, excelente. Así que Pepe ya otra lección más. Y así tenía que analizar el siguiente hijo de Jacob, Gad. Párrafo 8. Gat pecatú o atacata una partida mondajá, pero jae o perseguita yupecuera ja y pltare ojota. Jacob je iba ecue una partida mondajá o atacata ja gatpe. O jazar iré 200 años gat tribupe o ñemeeba ecue peulú o pltaba este botudo río Jordangui. Pero iyuquerecuera abeí o iba ecue mi pueblo y peligroso va. Upe varei fácil va ecue enemigo cuera o ataca jaua yupecuera. Upe yaramo yepe umigadita oiko se va ecue upe lugarpe porque peudú y por iteri va ecue humba cuera rendagua. Umiga tribua y pluaguazú va ecue. Abei jaecuera o yerobia va ecue Jehová o iplutubotaja yupecuera o defende jaua peudú jae boi ome va ecue yupecuera. Kiaribe jaecuera jeta añore o mondo y soldado cuerape momburu o iplutubo jaua umi otro tribupe o yagarra jaua y territorio. Umi cuimbaega tribua o yerobia baecue Jehová o ñangare cotaja y familia cuerare jaecuera ojo allá.
Jehová o bendeciba de cuechupecuera y plaguazú ja o y pltubo ja huere otro pe y yetura moyepe. Párrafo 8 y Baerepa y fácil baecue oye ataca jama gat tribupe. Gustavo. Bueno, gat tribu, oye, me eva que pebe optaba esto go todo el río Jordán, güey. Pero y si quiere fuera de yo, va que mi pueblo y peligroso, va. O peor, y fácil a que enemigo fuera o atacar a su cuera allá. Ah, pero umi gap peguay tirugua y agua suete ya, güey. A veija de cuera o giro vía y te ya coñan Jehová. Hoy putu on hamwa sube fuera o defende hamwa pe a evo yo me a queso a pechero via o recoge ovare aparte pe pueblo recoge y peligroso y te y pube a cuera la y arribe a cuera jeta añore o mondo y soldado a cuera pe o monburu o puta a umi otro tribu pe o ayuda hamwa pe guerra. Ah, muy bien. Así que lo lógico sería, si Cuico en lugar, pibe, si no fuera peligroso, en cualquier momento que tuvo atacado, mondado, lo que fuera. Lo lógico, ¿qué hubiera sido? Luis. Sí, el Jordán era una barrera natural, ¿no? O protege un mío iba pe otro lado, pe. Pero jaecuera o irupi upepe, o recibí cada año y gente o jova o atacajan guayupecuera, ¿no? Así que lo natural cualquiera, ¿no? Cabeza de familia, o pensá y familia, peja o peta upepe, ¿no? Con tiempo pediríamos, nos quedamos en la zona de confort, ¿no? Pero jaecuera ya das ahí upeixa, sino que o pensá Jehová organización pe, hawipitubo y hermano cuerpo. Excelente. ¿De qué estaban convencidos? ¿Y qué detalle nos muestra Josué 22, 1 al 4? Humberto. Sí, ya se sacó texto jacuera y convencido Jehová hoy pitino taja chupecuera, umeta chupecuera la protección no icoteeva, ja de paso a hija cuera, hoy pitino mi hermano cuera, pe, upea persona, o protegido chupecuera. Muy bien, qué espíritu dispuesto, Ayapa, qué confianza su cada Jehová. Bueno, la lección. Vaña aprende shui. Ya esa meta upeaba en el párrafo 9. Baepa y catuña aprende. Ya seguí mante baera ya yerovia Jehovare, ya serví jawan chupe, ya en situación y ya dura moyepe. Cuanga abei jeta hermano, hermana, o ya pojeta sacrificio, o yerovia ui Jehovare. Por ejemplo, hoy cultivaba un mi proyecto de construcción pe. Hoy o serviva, hoy bejape necesidad tera, hoy cultivaba Jehová organización pe, jetabe gendaisha. Cua hermano, ja hermana, o ya poupeba, o yerobiawi, Jehová siempre oñangarecotaja jesecuera. Párrafo 9. Echeroviáramos Jehová. Va epe pau peba neputemota. ¿Kelly? Ya seguimante vaera Jehová, ya seguimante vaera Yerovia Jehová, ya serví Jagua supe, ñane situación y yeturamo yepe. Juan veí jeta hermano, hermano, yapo, jeta sacrificio, oye, Yerovia Jehová. Peiseite, Kelly, muchas gracias. Justin. Si confiamos en Jehová, estaremos dispuestos a hacer muchos sacrificios por Él, ya sea irnos a servir a donde hay necesidad, ayudar en la construcción, aunque para todo esto debamos destinarle tal vez menos tiempos a las cosas que queremos hacer o tener que dejar un trabajo.
Para poder hacer esto nos tenemos que guiar por Salmos 23:1, saber que si confiamos en Jehová no nos faltará nada. Muy bien, excelente. ¿Es sencillo el proceso? Va, endere pensado. Vaya en el putemota. ¿Karen? Ah, Haya anda haili fácil au peor y hay happening sacrificio. Ha la ñana y putu otra vagina o comentamos hoy ya hermano Salmos 23 que es haya Jehová hina she pastor va a vete haciendo faltamos ahí shebe. Yo confiaba en Jehová es o peixe y catuta ya poco a sacrificio. Muy bien, excelente. Así que, otra lección más. Que tú estás en el putimo, en de servicio a Jehová. ¿Va el sacrificio para te que ya poco haga? Bueno, cada uno chico ata. Hacer, siguiente hijo de Jacob. Están va para que profetiza ese, va para aprender. Hacer orecota getaiteri, hiupl. Jaeo servita umite miuje pa yepeba. Umi rey, jouba y shagua. Jacob que iba a hacer tribu y ricoteja, jaupe y chaiteo y coba ekue. Pe tribu de hacerpe oñeme va ekue umi o producí por ahí iba. La Iyubulcuera ocultaba ekue pe mar Mediterráneo costa pe ja y territorio pe oiba ekue abeí Sidón puerto. Oye yapojape geta negocio. Pero hacer tribu no mosein va ekue Iyubulcuera ui umi cananeo pe. Hacer tribua oñepuru va ekue y rico ja oiko umi cananeo apultepe. Y catu oime upebare ja ecuera naikudreu guasubei o servija wa Jehovape. Por ejemplo, Barak o Yerurero Guaré, un israelita pe oipultuvo hawa chupecuera, oñorairo hawa umi cananeondi. Hacer tribu dohoi. Upei charupi hacer tribu dojeshaiba ekue umim bae por ainte Jehová, o yapoba ekue Israel, ejejape megido orillape. Oimene o tiñetera hacer tribu o genduro guaré barat, ja débora hei, hawai pura heipe. Acerca tú, o guapl, oirei, hina, pe mar orillape. Párrafo 10. Y va epando ya, pues va hacer tribugua. Diana. A mí hacer tribu Guacatundo Monsei, Umi Cananeo y territorio. Y a Josué 1:31, pues ya se acuerda que está la Cananeo tribu Omi UPP. Pero jaja, fuera, o practicar la idolatría, la inmoralidad. O mía, o ya, o mía hacer tribu guares. Pero ya le dejáis Génesis, pe, que Jehová sí o cumplís en divecuera y promesa. O me hecho pecuera peubudo productiva ja, y ricos y cuey. Pero ja cuera, o momba es vero pico amba es, ombo tapu cuey espiritualidad. Ja o unde y creen ve Jehová peguana. O yerunero guare, o mi hacer tribu, gua, o ñonaino jawa, o mi cananeo contra pe, ja cuerando hoy. Ja o perdeu pe oportunidad o chavo Jehová pues po meguidope. Ja o ñemotiji cuey porque pe profetiza Débora o Purajei, acerca tu o guapu o ineí hina pe mar orilla pe. Pichaite. ¿Qué situación, Ayepa? Según, para resaltar un poquito ahí la idea. Jueces capítulo 5 versículo 19 al 21, relata la Oikoa Cueu PPP Guerra Jape. Sí, ahí hermana, por favor. ¿Me dice su nombre? Carolina. Sí, la tribu de Aser, eh, lamentablemente se perdió esta magnífica oportunidad que es la de ver lo que hizo Jehová en las aguas de Megiddo, cuando se enfrentaron al ejército de Císara.
perdón, al ejército de Jabín, cómo le dio a Císara en su mano, cómo hizo que se confundieran todos ellos, cómo actuó milagrosamente, ellos se lo perdieron. Y no solamente eso, sino que humillante que habrá sido para ellos también que en el registro se deje escrito esto, que ellos se sentaron sin hacer nada. Así que como dice al principio, evidentemente el hecho de las malas compañías, que como dice Juez en el capítulo 1, eran muchas las tribus que hicieron esto, pero se habrá unido a la presión del amor por las cosas materiales. Claro. La cuestión ahora es qué lección sacamos de todo esto. Bueno, analizate párrafo 11. Baepa y Catuña aprende. Comundo pe oñe pensape plata ja umi comodidad ja y ja la importante beba. Pero ñame jawa Jehová pe la impora beba ñaña tendeba era ani jawa ña pensa comundo pe oñe pensa jaicha. Yaikua ningo ñaiko tebeja pe plata pero ñaña pensaiba era pe plata ña importante beja Jehová servicio wi. Doba ley yaupa ñane tiempo ja ñane embaret tecue ña conseguí jawa un mimbae legalmente nañaiko tebeiba. Upe barangüe, yaya poseo pai katúa Jehová de Jejape. Ñande yaikua ya seguir amo ñande fiel Jehová, ñane premiata ja amo botlobe pe mundo plajupe, jaupepe yaiko por interintantema. Párrafo 11, prandiente. Baerepa ya llama gendape ponante pe plata. A ver allá el chiquitín. Tenemos que dar a Jehová lo mejor de nosotros y rechazar la codicia. Así Jehová nos recompensará en el paraíso. De comentario. Muchas gracias. Muy lindo. Melody. Komundo pe pensa pe plata ja umi comodidad ja la importante beba, pero ñame janwa Jehová pe la importante beba, ñaña tendeba era ani janwa ña pensa comundo o pensa jaisha. PJT, muy bien. Belén. Así bien La Plata, ñaicote, claramente, ara, yaujaguaja, etambae. El problema acá es el tiempo. Yaupañan tiempo, hañan baretecue, ña conseguí jaguan mimbae legalmente ñaicote veiga. Upe arangüe, ya pose opa y catua, jehovare jejape. Peala y peligroso, yepa que yajáramos plata arapecueri, getañan tiempo, yaupat. PJT, muy bien. Lorena. Sí, se ve, se usted Salmo 4:8 porque es UPP, ajata ñeno, a que aguapupe, porque Jehová oñangarecota xereje, aupe sheite porque ñandilla yo ella jaihu Jehovape, doya jecabe me jinape plata, si no ñañeme Jehovape, allá agradece supe entero, vaya guarecobare. UPJ, muy bien. Importante lección. Neftalí, siguiente ejemplo, párrafo 12. Neftalí ningo pete iguazú iñacuaba. Jaengo oñe llave oipurú mi ñe y poraba. Jacob que iba de cue Neftalí oipurutaja umi ñe y poraba. Pero probablemente oñeñe curipe Jesús, oñe layare o poromboero guare o dudapeari. Jesús ningo jeta tiempore oikoba ecue Capernaumpe, jaupe ciudad ocultaba ecue Neftalí tribu territoriope. Upe bare oye ecue Capernaum jaeja Jesús valle. Abei Isaías o profetizaba ecue Jesús jaetaja petei en luz que saca poraba. Zabulón ja Neftalí tribu peguara.
Jesús o poromboero guaré jaeva ecue peluz verdadera o jesapeva o paixagua personape. Párrafo 12, operando un país pone cumplinera en la Jacob, he iba que neftalire. Sí, me pica tu nombre. La profecía de Jacob sobre Neftalí cumplió porque Jesús, que vivió y enseñó en el territorio de Neftalí, habló con palabras hermosas y con gran eficacia, tal como había sido predicho. Además, como Isaías anunció, Jesús fue una gran luz para la gente de Zabulón y Neftalí, iluminando a todos con su enseñanza. Muy bien, Viseite. Así que vemos el cumplimiento. Va a peñar en boe. Y analizata párrafo 13. Baepa y catuña aprende. Jehová peguará importante tereiu mim bae yae baja abeim bae yapa yae hina peteim bae. Upeicharo bae yapa y catu yaipuru mi ñei poraba y catuba ombobla Jehová. Primero ite voy siempre ya eva en ape cierto o avante. Abei ñamombarete vaera ñande rapichape. Por ejemplo, Icatuya felicidad otro pe o yapoya ve algo y poraba, ja anilla crítica ja yaye plagiante. Icatúa vei ñañe ja ñande vale ve ñañe puru jawa ñañe mongueta la gente endi Icatu jawaisha ñamombeu chupe cuera mi noticia porá. Por andu párrafo 13 y va ella paica tú, yaipuru umini ei, pona ponaba, ombobu ataba Jehová. ¿Gustavo? Jehová, vemos allá, y ni importante te di lo que decimos allá ejina pete va haupecha no va echa pa ikatu ji purumi ñe ei porava allá ikatu ñamo a Jehová primero y te voy siempre ya ve cierto gua ya ve con la verdad allá a ver ñamo parete va en añandera pichape por ejemplo ikatu ya felicita otro pero ya po ya ve algo imponaba a ni ya critiqué ya plagueante. Consulta, pregunta. ¿En qué situaciones y tú ya muy en práctica las iba a coape? Ñañe es siempre, pues cierto guabarente. ¿Qué situaciones pudiera surgir? Te cotemes ape, ya poco ape iba. Decir siempre la verdad. ¿Humberto? Sí, pea petimba inimportante tere yañe te japen ba isapa yai puru pe ñañe elaya. Ñande yai kwa inclusive se me mandó a pe broadcasting he iare pe hermano se pe ayure cueo pe oñe pe se kun he iba amo pu ajina de cual cantidad de kilos va y mi presente solo con oyure a pe pu amina. Ja, peisa bei, va peañanen boejina, ya recoja la habilidad, ya felicitado, ña moñeñandu porao, ja predicación lupi de ñambo ecua otro pe, o sea que ya recoja la oportunidad, un miñe eyuku ya recono, ya y pidimos pedir persona pe oiko o pa arahuana. Muy bien, Ismael. Mente lleva un poco para que Jesucristo lleva a pues antes que un poco de perilla y profetizamos que catón así cojones cumplía ya Mateo 4 3 versículo 13 9 a 1 ve. A poco sacar por allá ahí o si está yendo de Efesios 4 29 más o menos va para la o sacaba va para naña iba en allá. O sea, pues antes mía y tu guaya pa como un doble mejor va a señal de reje de trabajar pero mía. A Pepe, a veces Humberto ya es chamba, esa pa, ya estaba la verdad o ya de ya puta ya. Peiseite. Muy bien, excelente. Siguiente, José.
José Gina PTI Bluramata Hiabarakablahu. Jae Gina PTI Bluramata Rakablahu. Okakuaba Arroyo Rembedupe. Jaumi Jaka Okakua Ja Ojasape Murashari. Umi montaña ningo y por interi ja noñe fundimoai arakaebe. Pero umi bendición ame taban debe y por abeja tuya iteribe jina umi montaña we. A umi bendición obutatan de ari opa arare. De ningo José de Yoporabo, baekue ne hermano cuera apitewi. Ja ande reseguita re recibí umi bendición opa arare. Oimene Jacob y Yaguara Baikue itadura Josere, porque Jehová hoy por abo baikue Josepe, umi y hermano cuera aptewi. Jacob hei baikue José, jaijapetei uramata hiabarakaplahu. Pe uramata ningo, o representaba ekue Jacob pe jape uramata arakaplahu, o representaba ekue Josepe. José jaeba ekue Raquel, Jacob familia ukue. Jacob o Manón volvemí o profetizaba ekue oñeme taja Josepe, pe herencia oñeme eva, pe tadura upuepe, oñeme eran we Rubempe. Jaeba jina lea memblu upue. Co profecía oñe cumpliba ekue José era ucuerawi, o icoro guare moco y tribu Israelpe. Umi vagina Efraín, Jamanases, a cada uno pe oñeme eva ekue y yublura. Párrafo 14. Y vais a poner cumpliba cue. La Jacob iba cue Josereje. Y que tú ya ne putimos a ver recuadro. ¿Qué explicas, agua? ¿Juani? Bueno. Bueno, ñandilla y pe historia Rorico José, ¿verdad? Jaepe primogénito de Raquel, la esposa que Jacob más quería, ¿verdad? Jacob profetizó que José huerecó en el futuro porción doble, ¿verdad? Ahí coaco párrafo. Que había perdido Rubén, así que apellas allá que Jehová os hay José. PICT, muy bien. ¿Vais a cumplir? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Gladys. Ya oñe cumpliba el cue José el cuerawi, hoy coro guaremo coin tribu Israel pejei. Umi baja ejina Efraín, Jamanasé, a cada uno pejei oñe me eva cuyo cuera y yibuna. PICT, muy bien. ¿Está en otra cosa para saber que José? Vaya para un párrafo 15. Jacob heiba ekue ointa hawe kuimbae daya eiba Josere. O se iba o ja chupe flecha pe ja continuado ite o atacaba chupe. Umi kuimbae ningo jaeba ekue José hermano cuera. Jaecuera o envidia chupe ja y causa de cuera José o jasaba ekue jeta injusticia. Pero José no ñe pluro iba ekue do ya ebei mi hermano cuerare indo culpa y Jehová pela oikoba ecuere. Jacob heiba ekue Josere. Jae o mantene hiarco ja y flecha y luarpe. Jaipo katu imbarete ja y plae. José o Hazaro guare un mimbae y yetuuba o yerobia Jehovare. Abei jae o perdonaba ekue mi hermano cuerape ja hiaribe imbae pora gendibe cuera. José o jeyaba ekue un mimbae o jasaba o refina chupe. Upei cherupi Jehová y Catuba ekue o llevale jese o yapo janwa jetamba dayo yajaiba. O 15. Y ante ven, después ya por ahí José o Hassan mi injusticia. Sí, ahí, terminito. Sí, José sufrió muchas injusticias de parte de sus hermanos, pero dice que él no se enojó ni con ellos ni con Jehová. De esta misma forma nosotros tenemos que, y agrega que los perdonó y los trató con bondad. De esta misma forma nosotros tenemos que tratar a los hermanos si no hacen una injusticia. No tenemos que enojarnos ni ponernos a su mismo nivel, sino que apoyarnos en Jehová y perdonarlos.
Muchas gracias. Eh, ¿Cómo lo ayudó a José? Reaccionar de la manera correcta. ¿Y qué permitió eso? Hermana Juri. Sí, sin duda, José siempre fue muy buena persona, ¿verdad? Pero fue víctima de sus hermanos por algo que uno dice, por tener una linda prenda, lo envidiaron, porque era amado por su padre, lo envidiaron. Y qué feo, qué consecuencias terribles que tuvo todo esto. Sin embargo, José, eh, s- estas pruebas lo hizo mejor persona y en el momento en el que tuvo oportunidad de vengarse, no lo hizo, sino que ayudó a sus hermanos a que pudieran tener un futuro, porque estaban en una situación terrible. Sin embargo, la bondad que tuvo José al perdonarlos hizo que ellos pudieran tener un futuro como tribu, ¿no? Excelente, visité. Gustavo. Ape hoy purupe palabra por refinar su lleva. Así que ya que es mis problemas, mi ya puedo ser mi bahía hermano fuera no voy a reaccionar lleva. Vaya para que oye venga, pero ya puedo ver algo de secuela. Sino que jae para situación de puro. Pero hoy puro pete va y poner pe guay que soy cuitimo soy personalidad pe buenas lleva. Catanguay la copia agua paciencia. Ame ka tu pepe amba omba apope hoja o adquirí con amba ponaba lleva. Ape abricho otro tape. Tape jaeva pe Jehová y puru veja guan su peja lleva. Pegas a ese punto, entre lo de bañande que tú ahí ya puedes llevar. Ya hay puru situación y tu uva, a ni ya reacciona de golpe, ya esa va esa pega tuya de putumoja ya mejor. Peisa Jehová y catuña de putumo, a ver ande ya va a proponer vez agua, tanto en el servicio, a ver, y ande mismo a ver ya crecemos espiritualmente. Bella. Ni amplia beta upa párrafo 16. Ve. Baepa y Catuña aprende. Nunca da yaheyay baera umin bae y yetuba ñane momon bulu Jehová wi ni ñane hermano cuerawi. Ñane mandua baera Jehová y catujao permití yajasa umi prueba y yetuba ña aprende jaua peteín bae ñi importante va. Peisha Jehová ñane pultibó ya huereco jaua umi cualidad por ajae o huerecoa. Por ejemplo, ya por yahubereco ja ñaporo perdona jaua. Aníquena yaduda Jehová o bendecí Jaweisha Josepe, ñandebe abei, ñane bendecitaja. Párrafo 16. Sorprendiente. Ya ya veo mi situación y ya tu uva. Va, ella peca tuya seguí José ejemplo. ¿Ayerem? Nunca anda ya ibara un imbae yetuba, ñane mamamburu Jehová, ni ñane hermano fuera, sino que ñane mando ama era Jehová y catuja permitir ya hasta mi prueba y yetuba, ña aprendes a guapete imbae, ni importante, como en el caso de José, pasar por estas dificultades lo refinó y le ayudó a cultivar cualidades importantes. Excelente, muy bien. Visité. Mario. Claro, el ejemplo de José es una gran ayuda para nosotros, ¿no? Porque lo que le hicieron los hermanos fue terrible, pero él nunca se enojó con sus hermanos o nunca se enojó con Jehová, siempre se apoyaba en Jehová al afrontar estas situaciones. Quizás puede pasar que tengamos algún desencuentro con algún hermano y entonces ya no queremos ir de la congregación, no queremos hablar más con este hermano. Tenemos que tener en cuenta que todos somos imperfectos y cometemos errores y que a veces, como se comentó, Jehová permite que pasen estas cosas para que nos podamos fortificar más nuestra fe, ¿no? En Hebreos 12:7 dice, como parte de su disciplina, ustedes necesitan aguantar. Y uno busca la nota de disciplina y dice, parte de su educación. Entonces tenemos que tener en cuenta,
queremos ser amigos de Jehová, no darle la espalda ni a él ni a nuestros hermanos cuando pasamos por dificultades. Así de claro la situación, ¿eh? Muy bien, muy lindo, muy linda lección también. Benjamín, ya está párrafo 17. Benjamín Catú PTI Lobo ya o después mi animal o ya agarraba. Jarebecue, Joutape animal o ya agarraba ecue. Ja Caruete Catú o repartita umimbae o ipeaba ecue y enemigo cuerahui. Jacob que iba ecue umi Benjamín tribua o yoguataja PTI Lobo peja oñorairo cuaraitereitaja guerra jape. Israel pe oñe plururo guare o gobernau mi rey. Tera Jarebecue, Heijaisha pe profecía, Benjamín tribui, Oseba ecue primer rey Israel pe Guarán. Peba Jaeba ecue Saúl, Jae Oñorairoba ecue Plaguazú pe umi filisteo contrape. Geta año uperire tera Caruete, reina Esther jape primer ministro Mardoqueo, o uba ecue Benjamín tribui. Jaecuera hoy plutuboba ecue umi israelita pe oye salvaja wa, ono umi persa o yucapa chupecuera. Párrafo 17, y vais a poner cumplir acá, la Jacob he iba a Benjamín de. Sí, ahí, hermanito. La profecía de Jacob sobre Benjamín se cumplió porque esta tribu mostró ser valiente y guerrera como un lobo en diferentes épocas. Por la mañana, Saúl, el primer rey de Israel, luchó con valor contra los filisteos, y al atardecer, muchos años después, Esther y Mardoqueo salvaron a los israelitas del imperio persa, demostrando nuevamente su coraje y su fortaleza. Gente, muy bien. ¿Qué lección aprendemos? Párrafo 18. Baepa y Catuña aprende. Catueteu mi Benjamín tribuá, oblaitereine, raeoje shabo, pe primer rey Israel gua, oseja tribui. Pero upei Jehová o nombra baekue David pe rey, jaeo u baekue Judá tribui. Upei sharoye pe, con el tiempo umi Benjamín tribuá, o apoya David pe. Geta año uperire umi otro tribua oñemoiba ecue Judá tribu contrape, pero umi benjaminita doyapoiba ecue upeba, jaosei o apoya Judape, jape rey Jehová o nombraba ecuepe. Ya sei que nañande habei ni ejemplo cuera, ja ya apoya umi Jehová o nombraba ecuepe o ya Hawái pueblo pe. Párrafo 18, y vais a peca tuya seguí Benjamín, tribu gua ejemplo. Sí, por favor, hermana. Bueno, se resaltan dos aspectos de la lealtad de la tribu de Benjamín, porque Saúl era de la tribu de Benjamín, pero cuando después hubo un cambio y se nombró a David rey, la tribu de Benjamín apoyó ese cambio, lo apoyó con lealtad, cambio que a lo mejor no fue de su agrado porque no era de su tribu el nuevo rey. Y después pasado el tiempo, cuando las 12 tribus se dividieron, 10 se fueron por un lado porque se rebelaron, Benjamín fue la única que se quedó junto con la tribu de Judá. Eso, excelente. ¿Lección? ¿Quién debe buena? Sí, ahí la hermanita. Bueno, ahí en Primera Tesalonicenses 5:12 se nos dice que debemos mostrar respeto a los que trabajan duro entre nosotros. Y bueno, la tribu de Benjamín nos da un ejemplo muy claro, porque se mantuvieron leales a Judá y al rey que Jehová había nombrado. Así que nosotros también debemos hacer lo mismo, que es brindarles apoyo y ser leales a los hombres que dirigen al pueblo de Jehová. Ahí está. Luis, por favor. Sí, y aquí se habla de una cualidad, ¿no? Que es la lealtad, que es diferente de ser fieles, ¿no? Quizás uno es fiel, pero uno está nomás, uno es obediente, pero la lealtad habla del corazón, ¿no? Nosotros realmente deseamos ser leales porque respetamos que esto viene de Jehová, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer?
a esto de ser leales de corazón. Bueno, justamente eso, ¿no? Ahí a unos estudiantes de Galaad, hablando en cuanto a esto, ¿no? Cómo podían lograr ser leales a los que llevan la delantera en la organización, se los animó a ellos a concentrarse en Jehová y no en el factor humano. O sea, ver a Jehová detrás del hombre, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podremos seguir demostrando lealtad. Excelente, muchas gracias. Último párrafo, 19. La Jacob que iba de cuevo manó, volve mi catujina y de provecho ñandebe. Ya que ya bomba ella pa oñe cumplió mi profecía jae, que iba de cue ñane plutubo ñai jawa, seguro umi otro profecía o iba la Biblia pe, abei oñe cumplita ja. Abei ya que ya ella pa oñe bendeciba de cue, Jacob la alcuera pe. Upeba ñane plutubo ñantende por a jawa bae pa yayapo vaina, ñambobla jawa Jehová pe. Muchas gracias, Elías, por la excelente lectura. Párrafo 19. Hein Baishapa y de provecho, ñan de vela Jacob, e iba a cueva mandón bodu en mí. ¿Belén? Claro, ya es ya el cumplimiento de todas estas profecías, Ñamombareteña de Yerovia, porque seguramente entero profecía o iba en la Biblia, pero oñe cumplita gatuete, ja abeí, ya se llama Haweya, Vaya pa Jehová, o bendecí, Jacob fuera, abeí, ñame, o meñan de confianza de que ya poramos las cosas a y potas ya, ya ne bendecita ve. Pechaite, excelente. Muy bien, queridos hermanos, la participación. Y ya para un breve repaso. Vamos a agrupar un poquito todas las lecciones que nos deja lo que hemos aprendido, ¿eh? Ahí en Debenbaepa, reaprende la Jacob iba de Cuewi, Zabulón y Sácar, Adanpe. Venía a aprender. Lección. ¿Sí, ahí, hermanito? Justamente, puntualmente de Zabulón aprendemos que no importa cuáles sean nuestras circunstancias, donde vivamos, o nuestras condiciones económicas, ¿no? Siempre hay razones para sentirnos felices. Por eso debemos estar satisfechos con lo que tenemos y no centrarnos en lo que no. Excelente. ¿Qué podemos decir de Sácar? ¿Y Dan? ¿Lili? Ahí sacar gatuñan en boheña va apoye yo puban ajá. Habéis ya valorado o mismo apoye yo puba pe Jehová servicio pe. Ha danca tu o shaucañan de maesha pa Jehová. O ella cual añan asignación. Das aire mo jepe a babe o jeshaba. Ha esi o jesha añan recompensata. Excelente. Entonces venía a aprender de Gad a ser Haneftalí. ¿Qué lecciones aprendíamos? Mario. De Neftalí, la profecía fue que iba a hablar con palabras hermosas, bueno, y esto se cumplió con el ministerio de Jesús. ¿Y qué enseñanza nos deja esto? Bueno, que a Jehová le interesa mucho lo que decimos y cómo lo decimos. Quizás cuando hablamos con hermanos es más fácil encontrarles los errores y entonces criticarlos. Quizás queremos ver cómo lo podemos animar, cómo lo podemos edificar con buenas palabras. Excelente, muy bien. Diana. A hacer wikatuña aprender ya me iban a Jehová pela y ponareva ya tendema na ani hawaya pensar con mundo pensar haicha porque ya puro paite ya de tiempo ya de barete kue Jehová penguana han está libre y cuando ya aprender ya se llaman a pe ponareva ya de hermano cuerare ya tende un mimba ella evare halaya mamba ella para ya anila ya desconfianza fuera. Pechaite, excelente, muy bien. Por último, Joseja Benjamín. Venía a aprender yo y cuera. ¿Rubén? Bueno, ya Shakuri José estaba Shakuri injusticia y tu ua. Pero a endo do jay Jehová pe. A sembo ese pe que tu amo esa sabi y tu ua. A jiro viaja wa Jehová. Pono año mon buru pepe wala jiro viaja ese. A belleza que yo o pero nada, güey, hermano cuera pe. Sembo esa veida pues antes o iba y equivocar hermano y que tu sea pero nada supe.
Kato Amaisha, ahí por la gente de Cora. Excelente, Rubén. Y por Interei. Muchísimas gracias, queridos hermanos, y por Interei la de preparación, de participación, mi comentario. Y que tú ya con la lección imponaba ñande guana. Próxima semana yo creo que tiene estudio muy interesante. Ña reconoce que na, o hija mimba da ya y cuaiva. Así que por mo que toma ella ya ya preparada y pues estudió na. Vamos con de estudio por mo que tu miba vive, ña en ya preparada por ahí número 128. Geraba ña aguanta que na ipa PB, basado en Mateo 24:13. Uperire, y en el hermano Juan, y en dirigite en oración. Jehová ñandillara orerure y me agape, lo agradece realmente a tu Jehová, a coaco te envió espiritual que aunque aras a ara oreros asajeta y tereí situación y yetubu, sin embargo, coaco te envió espiritual ñane putuvo, ciertamente. Te agradecemos por poder estar disfrutando de este momento, de poder pasar tiempo en familia, aprendiendo y ñane yerovia, ahora ya hay de que va a crecer realmente, gracias a todo esto que nos das. Te agradecemos por poder cada día tener la seguridad de que tus profecías, como veíamos en la atalaya, se van a cumplir. Estamos muy agradecidos de poder disfrutar de todo esto que tú, gracias a tu bondad inmerecida, nos has dado a nosotros. Te pedimos perdón porque a pesar de todo y todo esto que nos das, nosotros somos imperfectos y nos seguimos equivocando a diario. Y te pedimos que cuides a todos los hermanos del mundo que estén pasando por problemas o dificultades. Ha Deraú Jesucristo Herera, te decimos amén.